Director del Instituto Cruceño de Estadística, él es Juan Pablo Suárez, con el que vamos a hablar justamente este tema del censo, de la reunión que han tenido el pasado viernes en el departamento de Santa Cruz y bueno, cuáles son las medidas también a tomarse respecto a este tema. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Rubén Atahuichi y Ana Rosa Guzmán, te saludamos desde La Razón. Bien, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Juan Pablo? A ver, no tenemos un buen retorno, no tenemos una buena señal, vamos a intentar mejorar. ¿Qué se ha evaluado el viernes en Santa Cruz para tomar determinaciones? Aquí, como también en el resto del país, hay serias observaciones, serios cuestionamientos. Incluso han repudiado la ausencia del gobernador de Santa Cruz a la reunión del Consejo Nacional de Autonomías que ha determinado la postergación del Censo de Población y Vivienda. Sí, el viernes hubo una reunión interinstitucional, en realidad de emergencia por el tema del censo. Creo que en realidad esto es una visión personal, pero creo que la mayoría de las personas o los técnicos entendidos del tema sabíamos que se venía, ¿no? No por nada se inició con las reuniones de la Comisión Interinstitucional ya hace su buen tiempo, puesto que era muy claro que las actividades presenciales no iniciaban y no se realizaban con la premura necesaria, ¿no? De hecho, el financiamiento recién se ha asegurado hace algunos meses, ¿no? Hace creo menos de un par de meses, ¿no? Entonces, es muy difícil, digamos, llevar un censo así, porque un censo es una actividad descomunal y debe realizarse con mucha anticipación, ¿no? Ahora, el gobernador, ¿por qué no asistió? Han habido argumentos, cierto, que ha expuesto en una carta al Instituto Nacional de Estadística, mejor, al Consejo Nacional de Autonomías, porque eso pesa también en las decisiones. ¿Podía exponer estas preocupaciones precisamente el gobernador? Sí, en realidad, a ver, el instituto no se mete en temas políticos, pero sí lo que todos sabíamos es que a la misma hora había una citación para declarar acá en la Fiscalía, ¿no? Que se había suspendido un día antes también, ¿no? Esa audiencia se había suspendido un día antes, así que el gobernador tenía nomás tiempo para venir a La Paz. Sí, se suspendió a las 5:30, 6, asumo que había algún tema de agenda. De todas maneras, a ver, ahí le voy a manifestar una opinión muy personal, Ya. ¿no? Los gobernadores, a ver, ellos no participan, las gobernaciones no tienen parte en la coparticipación, apenas tienen parte en un impuestito muy residual que es el IEHD, ¿no? Que encima del IEHD se reparten partes iguales para las gobernaciones y el saldo, la otra mitad es por población. Entonces, para mí es muy sorpresivo, digamos, que 8 gobernadores que prácticamente no les interesa el tema de la coparticipación tributaria, entre comillas, decidan, porque está claro que la problemática, el censo debe hacerse, no es una cuestión de que nos reunamos 8 gobernadores que no tenemos participación en coparticipación para decidir que se suspende al 2024, digamos, ¿no? Si se suspende el 2024, los resultados nos van a decir que salen en el 2025 para aplicar resultados recién en el año 2026. Aparte, todo el consenso generalizado, porque los censos no son un dibujo libre, eso ya está estandarizado, los técnicos del INE lo saben, estoy seguro, y hay un consenso generalizado en que no es bueno realizar censos en año electoral, digamos, por un montón de suspicacias que pueden aparecer. Claro que sí. Ahora, cierto, también hay que entender que 8 gobernadores no tuvieron razón, un solo gobernador tuvo la razón, por eso es que precisamente ha convocado a un paro para este jueves. Pero más allá de esas especulaciones políticas, Juan Pablo, ¿en qué medida va a ser perjudicial que este proceso censal se desarrolle en 2024? Decíamos nosotros el otro día con el viceministro de Planificación, ¿por qué no convocaron para el próximo año? Él decía, es corto el tiempo. ¿Y por qué no se convoca para finales de año del próximo? No, vamos a caer en lo mismo porque esa es época de zafra, hay migración interna, es muy conflictivo convocar en esa misma fecha de noviembre. Pero ¿por qué no se han fijado cuando convocaron a noviembre? Bueno, no hay tantas explicaciones, cada quien tiene argumentos, pero ¿en qué medida el retraso del censo perjudica, digamos, a los números, a las cifras que deberían arrojar, que debería arrojar el censo de población de noviembre? Bueno, el principal efecto, a ver, hay
error, diría yo, en la población en general, porque esto se ha politizado tanto. Creen que el censo es un fin, y en realidad el censo es un medio para la planificación del Estado, para la cooperación, para distribuir los recursos de coparticipación tributaria, para, si nos vamos al ámbito político, después la distribución de escaños, que ese será un paso después del censo, o sea, no es un fin. Hay un consenso generalizado, y esto no es porque, digamos, a algunas personas se les dio de capricho de que se haga cada 10 años. Está claro, por lo visto, cuando empezó a trabajar la Comisión Interinstitucional, se le dio matices, se le dieron calificativos, incluso de técnico, de que era una cuestión político-partidaria, etcétera. Y bueno, el tiempo le dio la razón a la preocupación, en el sentido de que prácticamente no había ningún avance. El principal problema, asumo, para los municipios, principalmente para los municipios de las áreas metropolitanas, es el retraso en la distribución de recursos de participación. Si usted hace el censo en 2024, en junio, prácticamente está diciendo que recién los municipios van a tener un ajuste en sus ingresos de participación para recién el 2026. Creo que esa es la preocupación de la mayoría de los alcaldes. Claro. No tenemos muy buena señal desde Santa Cruz, pero vamos a intentar mejorando. Antes de que se ponga los audífonos estaba mejor, creo. Juan Pablo, ahora, ¿cómo es la proyección de Santa Cruz en función de la población? Ha habido mucho movimiento en los últimos años, mucha población, especialmente de Chuquisaca, Oruro y Potosí, se traslada a Santa Cruz, y eso obviamente debe generar una proyección anual. ¿Cómo va el comportamiento de las migraciones hacia Santa Cruz, según el Instituto Departamental de Estadísticas? A ver, hay proyecciones que son, en general las proyecciones intercensales son relativamente buenas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si usted no se pasa de 10 años, no va, a no ser que pase algo muy extraño, no van a cambiar, digamos, las tendencias, ¿no? Más o menos hay un cálculo para el departamento de, pasando los 3.400.000, yo diría que 3,5 millones de habitantes, digamos, en ese rango tendría que estar, digamos, y saldría los resultados del censo, ¿no? El 75% de esta población se encuentra en la región metropolitana, que son 5 o 6 municipios, ¿no? Básicamente, si hablamos de los totales, es básicamente eso nos implica, digamos, como departamento, el no ajustar los ingresos por coparticipación, implica que el departamento, más o menos sumando el agregado en realidad de los 50 y algo municipios que hay, una pérdida de entre 100 y 150 millones de bolivianos anual. Esto solamente en los municipios. La universidad pierde otro monto, y la gobernación pierde mucho menos en proporción, pero no dejan de ser recursos que en esta situación, claro, hacen falta, ¿no? Ahora, cada año, ¿cuánta población nueva llega a Santa Cruz? Y hay obviamente mucha migración interna y todos apuntan a Santa Cruz. Sí, a ver, el departamento más o menos tiene un crecimiento de 3% en el área urbana, y el área rural prácticamente no crece, de 0,3%, ¿no? Entonces, podemos decir que el crecimiento poblacional es del 3%. Si usted tiene 3 millones de habitantes, ahí puede más o menos sacar las cuentas del crecimiento de estos años, ¿no? Ha sido progresivo en los últimos años, más en los últimos 20 años, considerando precisamente el sueño cruceño que persiguen muchos bolivianos de otras latitudes del país. Sí, viene mucha gente. Santa Cruz es, digamos, algunos le mencionan el crisol de la bolivianidad, ¿no? Uno sale acá, yo acá en el instituto tenemos, a ver, es un instituto pequeño, somos unas 10 personas, pero tenemos gente de Santa Cruz, del Beni, tenemos una chica de Chuquisaca, otro muchacho de La Paz, ¿no? Está bien mezclado la cosa. Está bien mezclado en todas las instituciones. Juan Pablo, ahora en términos de ingresos para el departamento, ¿cuánto va a afectar, si tienen algún cálculo, el que el censo no se lleve a cabo en 2022, sino en 2024? Si bien usted nos recuerda que a partir de 2026 recién va a ser posible redistribuir los recursos.
Solo por coparticipación tributaria, que son los 7 impuestos coparticipables, el departamento, o sea, sumando las pérdidas de los municipios, hay algunos que quedan igual, digamos, pero en general hay una diferencia entre 100 y 150 millones de bolivianos por año, digamos, ¿no? Esto obviamente cada año se incrementa porque cada año se incrementa la población. La universidad pierde otro monto y la gobernación pierde la coparticipación, que no es mucho en comparación a la coparticipación restante, pierde por tema del IHD, ¿no? Yo diría que estamos pasando los 300 millones de bolivianos como departamento entre universidad, gobernación y municipio, ¿no? Eso es anual. Sí, anual. Ahora, seguramente en las demandas que han planteado las instituciones cruceñas está precisamente aplicar las proyecciones del censo para la redistribución de recursos. ¿Cuán posible es eso técnicamente? El otro día el Instituto Nacional de Estadísticas, como también el Viceministerio de Planificación, han desahuciado esa posibilidad porque no es legal. No, a ver, esto es una cuestión así como hubo un decreto que mencionaba que era prioridad nacional el censo y no lo hicieron por varios temas, asumo algunos problemas y asumo que de cierto grado también de dejadez política, ¿no? A ver, técnicamente es cuestión de hacer algunos cambios, eso está claro, hay que hacer algunos cambios a la ley de Andrés Ibáñez. Yo le menciono, hasta el año, bueno, hasta el gobierno de Tuto Quiroga, en la ley de participación popular, teníamos el artículo 24 que mencionaba los ajustes intercensales cada 5 años. Esto mediante una encuesta, que no es algo que nos estemos inventando nosotros en Bolivia, ahorita lo están realizando en México, el INEGI de México, en una encuesta que se va a realizar a 8 millones de personas, en un país de más de 100 millones de personas, ¿no? Y con esto pueden ajustar. Por eso le digo que el censo es un medio, no es un fin. Hay mucha politización sobre el tema, sí, y ha ocasionado que, bueno, todo el mundo meta su cuchara y se politizó, y mentiras repetidas, una mentira 1000 veces repetida termina siendo verdad, dicen, ¿no? Y ustedes como prensa lo saben. Entonces, ahí es factible, lo había, el artículo 24, de hacer las encuestas intercensales. Asumo que el INE, a ver, si está embarcado en realizar un censo, ya sea para el 2023 o para el 2024, no va a poder hacer una encuesta. Entonces, también es factible hacer la nueva redistribución de recursos de coparticipación con las proyecciones intercensales, que no es que hayan que hacerlas, ya están, es una línea, ¿no? Esta sería, digamos, una especie de opción hasta que se realice el censo, ¿no? Pero obviamente hay que hacer una ley modificatoria a la ley de Andrés Ibáñez, que con algo de voluntad política se podría realizar, ¿no? Eso ya son decisiones más políticas que de orden técnico, porque está claro que sí se puede hacer. Entonces se puede modificar la ley Andrés Ibáñez, además acogerse a este decreto que precisamente plantea modificaciones censales en relación, intercensales más bien, para eventualmente plantearnos también la redistribución de los recursos de coparticipación tributaria. ¿Cómo se está organizando, Juan Pablo, el paro del próximo jueves? El gobierno ha dicho que Santa Cruz va a perder 32 millones de dólares o de bolivianos. A ver, aquí está. Aquí está en la noticia. Ay, ya perdí. Va a perder un monto importante. ¿De dónde sacarán los números? Seguramente las proyecciones económicas en Santa Cruz deben tener mejor asidero en su criterio, señor Juan Pablo Suárez. 32 millones de dólares. Generalmente lo que hacen con esos cálculos, agarran el Producto Interno Bruto del departamento, lo dividen entre 365 y esa es la pérdida, pero esos cálculos tienen algunos errores en el sentido de que, por ejemplo, su vaca sigue creciendo, su soya sigue creciendo, la luz usted gasta en su casa, usted sigue, o sea, hay varios temitas ahí con ese tipo de cálculos que difieren mucho. Yo soy economista también, pero en realidad sí está claro que hay pérdidas y no. Yo, como le digo, la decisión de ir a un paro el lunes fue de la Comisión Interinstitucional. Yo, la verdad, le soy sincero, yo espero que no se llegue a eso. Esperemos que, he visto que va a haber una reunión de alcaldes. Los alcaldes sí, entre comillas, tienen vela en el entierro, porque los alcaldes de las ciudades capitales y de la región metropolitana son quienes coparticipan y son quienes de verdad pierden mucho más que las gobernaciones. Entonces, yo creo que va a haber cierto grado de
de presión, por lo menos para que el censo se lleve de una manera, digamos, una opción razonable el año 2023, a mediados de año, que es factible, digamos, y estoy seguro que los técnicos del INE, obviamente, asumo que muy apretados de tiempo, pero pueden llegar a realizarlo, ¿no? También hay que aceptar que hemos perdido un año, ¿no? Entonces, bueno, habrá que trabajar un poco más fuerte este año, ¿no? De todas maneras, el Instituto Nacional de Estadísticas, el Ministerio de Planificación han dicho que no se pierde ese tiempo, más bien lo que se va a hacer es continuar con el trabajo y así llegar, digamos, a la fecha del censo sin ningún problema, con más ventaja en relación al tiempo ganado, ¿cierto? Quizás con mejor organización, y lo que nosotros habíamos demandado es que haya más apertura. Si bien, digamos, el Instituto de Estadísticas de Santa Cruz no va a estar metido en los papeles del censo, pero puede contribuir con algunas tareas muy particulares fuera de las atribuciones que le corresponden, en este caso al Instituto Nacional de Estadísticas. Claro, a ver, Rubén, si usted leía el decreto, mencionaba que todas las instituciones del Estado Sí. tenían que o tienen que coadyuvar en el Censo Nacional de Población y Vivienda. Esta es una tarea muy grande, muy grandísima, pues no tiene que mover prácticamente a 300.000 personas. Entonces, a ver, las instituciones, principalmente los municipios, pueden ayudar, pero si solicitan información y les responden de mala gana, o resulta que la información del censo es una clase magistral sobre qué es un censo, para qué es el censo, cuando la pregunta no es esa, digamos, que de repente está muy bien la clase magistral, pero a ver, las veces que se solicitaba información era para saber qué se está realizando, digamos, no era para saber qué es un censo, para qué sirve, ¿no? Entonces, es necesario que haya cierto grado de apertura porque esto se tiene que hacer entre todos y bueno, todos queremos tener, que nos cuenten bien para poder planificarnos, ¿no? Imagínense, la empresa más chica necesita tener sus estadísticas, imagínense un estado, ¿no? Claro. Ahora, Juan Pablo, ¿qué logística tiene el Instituto Departamental de Santa Cruz? ¿Cómo podría coadyuvar con estas tareas del censo? Es cierto, ha sido complicado exigirle al Instituto Nacional de Estadísticas coordinación, muy complicado, porque ellos siempre decían, las puertas están abiertas. Nosotros aquí reclamábamos con Ana Rosa, no solamente las puertas tienen que estar abiertas, sino también invitar, es posible de forma cara a cara a la gente a que pueda coadyuvar con este trabajo tan grande. Es el trabajo después de las elecciones más grande el que desarrolla una institución en el país, el del censo. Si bien no tiene que ser politizado, también ya estaba politizado. En eso creo que le corresponde por lo menos a la oposición esa culpa. En el caso del gobierno le corresponde la culpa de no haber previsto todos estos inconvenientes. Sí, a ver, justo cuando se generó el decreto hubo una solicitud, en realidad no directamente al Instituto Cruceño de Estadística porque no compete, digamos, pero hubo una solicitud de apoyo logístico a la gobernación y bueno, eso me lo trasladaron a mi persona. Yo mencioné en alguna conferencia de prensa que estábamos abiertos a brindar el apoyo en la medida de las posibilidades de la gobernación. Se solicitó vehículos, creo que algún espacio físico para la capacitación a los empadronadores, ¿no? Entonces nosotros podríamos apoyar en lo que se pueda. Igual mencionar que nosotros tenemos muy buena relación con las universidades, parte de nuestra tarea como instituto es formar jóvenes investigadores, entonces podemos ayudar en las tareas de capacitación, que son una de las tareas más complicadas, digamos, en el censo, ¿no? Estimado Juan Pablo, el tema de la cartografía para el censo que se tenía programado para este año, ¿cómo lo ha hecho Santa Cruz? Ha entregado efectivamente, pero ¿ustedes pretenden modificar esta cartografía puesto que ahora tenemos 2 años más para que se realice el censo? En realidad la cartografía estadística es una de las actividades, en realidad es la actividad presencial más complicada y más importante del censo. Así que cartografía usted no va a tener, sin una buena cartografía usted no tiene un buen censo. Además que esta cartografía no es que solamente le sirva para el Censo Nacional de Población y Vivienda, le va a servir para el censo agropecuario, que se hace generalmente un año después del Censo Nacional de Población y Vivienda, y también le va a servir para el censo de actividades económicas, ¿no? Entonces, la cartografía debería estar trabajando el Instituto Nacional de Estadística, actualizándola, porque hay una confusión. Cartografía en realidad es un concepto amplio. Cartografía significa conjuntos de mapas, digamos.
¿no? Entonces, obviamente, los municipios tienen su cartografía, pero con otro objetivo. Esa cartografía se la puede actualizar muchas veces mediante los sistemas para los fines que se necesitan para el censo. Entonces, igual el trabajo se tiene que realizar, o sea, no puede pararse sin que dependa si el municipio tiene o no tiene cartografía, porque la cartografía estadística que necesitamos es distinta a las cartografías que tienen muchas veces los municipios. Obviamente hay una ayuda, porque usted ya trabaja sobre lo que el municipio le entrega, más aún si es una cartografía relativamente completa como la que hay en el municipio de Santa Cruz, ¿no? Muy bien, Juan Pablo, ha sido agradable hablar con usted sobre el censo, la postergación. Obviamente hay reparos en ambos lados. Ojalá que haya posibilidad de reencuentro entre las autoridades nacionales y subnacionales para reconsiderar en lo posible, o en su caso asegurarnos de que el 2024 tiene que haber un censo bien hecho para las necesidades que tiene el país. Un abrazo hasta Santa Cruz, Juan Pablo. Igualmente, un saludo. Cuando vaya para La Paz lo visito. Claro que sí, nosotros sí le vamos a recibir con las puertas abiertas, así que no tiene que más que avisarnos y listo, nosotros aquí a hablar con usted sobre tantos temas que obviamente competen tanto a su especialidad como también a las necesidades que tiene la población. Un abrazo, Juan Pablo.